En el horizonte polvoriento de una vasta llanura se alzaban las ciudades de Sodoma y Gomorra, orgullosas y prósperas, símbolos de una civilización que se deleitaba en su propio esplendor. Las historias de estas urbes resplandecientes llegaron a oídos de muchos, pero no por su bondad o justicia, sino por el eco de su corrupción. Era una tierra donde las normas de la moral parecían haberse desvanecido y los hombres vivían según lo que les dictaba su corazón, sin freno ni temor. Pero ¿qué fue realmente lo que ocurrió allí? ¿Qué llevó a estas ciudades a convertirse en el blanco de la ira divina? Para entender esta historia, debemos remontarnos a los días de Abraham, un hombre que caminaba con Dios, quien fue testigo de uno de los actos más impresionantes de juicio en la historia bíblica. Abraham, un patriarca conocido por su fe y justicia, vivía bajo la sombra de un pacto sagrado con Dios. Un día, mientras descansaba junto a su tienda en el calor del mediodía, tres misteriosos visitantes se acercaron. Eran ángeles, mensajeros del Altísimo, y traían un mensaje de juicio. Entre ellos estaba el Señor mismo, quien reveló a Abraham que las ciudades de Sodoma y Gomorra estaban al borde de la destrucción, pues su maldad había llegado al colmo. Abraham, movido por su compasión y su sentido de justicia, intercedió ante Dios con valentía. ¿Destruirás al justo junto con el impío? Fue un diálogo lleno de humildad, pero también de una profunda preocupación por los inocentes. ¿Podría haber siquiera 10 personas justas en esas ciudades que fueran suficientes para detener la catástrofe? Sin embargo, mientras Abraham intercedía en Sodoma, la realidad era sombría. La corrupción había tocado todos los aspectos de la vida. Lot, el sobrino de Abraham, vivía allí junto a su familia. Lot, aunque recto, parecía haberse acomodado a la cultura de la ciudad, tratando de sobrevivir entre la perversidad de sus vecinos. Esa noche, los dos ángeles que habían visitado a Abraham llegaron a Sodoma y fueron recibidos por Lot. Sabían que debían advertirle y sacarlo antes de que la justicia divina cayera. Sin embargo, lo que sucedió en su casa dejó claro que no había esperanza para esa ciudad. Los hombres de Sodoma, cegados por su propio pecado, rodearon la casa de Lot, exigiendo a los visitantes. Fue un acto grotesco que reveló la profundidad de su maldad. Lot, en su desesperación, intentó proteger a los ángeles, incluso ofreciendo a sus propias hijas, un gesto que muestra el impacto de vivir en una sociedad tan corrompida. Los ángeles, conscientes de la gravedad de la situación, intervinieron. Con poder sobrenatural, cegaron a los hombres que intentaban forzar su entrada y advirtieron a Lot que debía huir. Los tres visitantes que llegaron a Abraham en el encinar de Mamré, Génesis 18, 1 a 2, no solo traían un mensaje de esperanza sobre el Hijo prometido, sino también uno de juicio. El clamor contra Sodoma y Gomorra es grande y su pecado gravísimo. Génesis 18, 20. Declaró el Señor, revelando que la maldad de estas ciudades había alcanzado los cielos. Abraham, movido por un profundo sentido de justicia, imploró al Señor: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. Génesis 18, 23 a 24. Y así comenzó una negociación divina, donde Abraham pidió misericordia incluso por 10 justos. Sin embargo, la respuesta del Señor fue clara. Si se encontraban 10 justos, las ciudades serían perdonadas. Génesis 18, 32. Mientras tanto, Lot vivía en Sodoma, una ciudad cuya fama de iniquidad resonaba en toda la región. Según el libro de Jubileos, un texto apócrifo, Sodoma y Gomorra no solo eran conocidas por sus pecados sexuales, sino también por su avaricia y falta de hospitalidad.
rechazando incluso a los pobres y extranjeros. Esa noche, los dos ángeles llegaron a Sodoma, y Lot, al verlos, se apresuró a recibirlos, mostrándoles una hospitalidad que contrastaba con la perversidad de sus vecinos. «Entrad, os ruego, a casa de vuestro siervo». Génesis 19:2, les dijo. Pero su acción no pasó desapercibida. Los hombres de la ciudad, desde el más joven hasta el más viejo, rodearon la casa. Génesis 19:4, exigiendo que Lot entregara a los visitantes. Este acto repugnante reflejaba la total depravación de la ciudad y mostró que ya no quedaba justicia en ese lugar. Ante esta situación, los ángeles intervinieron. Extendiéndole la mano, metieron a Lot en la casa con ellos y cerraron la puerta, e hirieron con ceguera a los hombres que estaban a la puerta de la casa. Génesis 19:10-11. Entonces dieron una advertencia final: «Levántate, toma a tu mujer y a tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad». Génesis 19:15. El juicio llegó al amanecer. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Génesis 19:24. La tierra tembló y el fuego consumió todo: casas, campos y vidas. Solo Lot y su familia escaparon, pero no sin pérdida. La esposa de Lot, al volverse a mirar la ciudad en un acto de desobediencia, se convirtió en una estatua de sal. Génesis 19:26. El cielo se tornó rojo mientras la destrucción se cernía sobre Sodoma y Gomorra. Desde las colinas, Abraham observaba a la distancia. El humo se elevaba como el de un gran horno, un recordatorio del juicio que había caído sobre la tierra. Génesis 19:28. Pero fue solo su pecado lo que condenó a estas ciudades. Algunos textos antiguos, como el libro de Enoc, sugieren que la influencia de seres caídos, conocidos como los vigilantes, pudo haber intensificado la corrupción de estas ciudades. Aunque estos relatos no están en el canon bíblico, ofrecen una perspectiva intrigante sobre cómo las fuerzas espirituales podrían haber jugado un papel en la decadencia de Sodoma y Gomorra. Lot y sus hijas, escapando del fuego, se refugiaron en una cueva en las montañas. Fue allí donde ocurrió otro capítulo oscuro en esta historia. En su desesperación y creyendo que eran los únicos sobrevivientes del mundo, las hijas de Lot tomaron una decisión controvertida: embriagar a su padre y concebir hijos con él. Así nacieron Moab y Ben-Ami, antepasados de los moabitas y amonitas respectivamente, pueblos que jugarían roles significativos en la historia de Israel. La narrativa de Sodoma y Gomorra no solo es una advertencia sobre las consecuencias del pecado, sino también una reflexión sobre la justicia divina. Dios no puede ser burlado, decía el apóstol Pablo siglos después, y esta historia se convierte en un eco de esa verdad eterna. A lo largo de los siglos, la historia de Sodoma y Gomorra ha sido objeto de debate. Algunos se preguntan si estas ciudades existieron realmente o si su destrucción fue simplemente un relato simbólico. Sin embargo, recientes descubrimientos arqueológicos en la región del Mar Muerto han arrojado luz sobre esta antigua narrativa. En Tal el Hammam, un sitio que muchos identifican como la posible ubicación de Sodoma, los arqueólogos han encontrado evidencia de una explosión catastrófica. Fragmentos de cerámica derretida y restos carbonizados sugieren que un evento extraordinario, quizás un impacto meteórico o una explosión atmosférica, arrasó la zona en un instante. Fue este el medio por el cual Dios ejecutó su juicio.
Más allá de las pruebas físicas, el mensaje de Sodoma y Gomorra trasciende el tiempo. La Biblia menciona a estas ciudades en varias ocasiones como advertencias vivas. Jesús mismo las usó como ejemplo de juicio divino, diciendo: el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Lucas 17, 29 a 30. Sin embargo, esta no es solo una historia de juicio, sino también de misericordia. En medio del caos, Dios mostró compasión al rescatar a Lot y su familia. A pesar de la dureza de la narrativa, resuena el llamado a volverse hacia Dios y vivir en su justicia. La historia de Sodoma y Gomorra no termina con su destrucción, sino que sus ecos resuenan en toda la Escritura y más allá. En el libro de Ezequiel, Dios describe los pecados que llevaron a su caída. Esta fue la iniquidad de Sodoma: soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad, pero no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Ezequiel 16, 49. Más allá de sus actos depravados, su indiferencia hacia los necesitados marcó su condena. Este aspecto de la historia invita a la reflexión. ¿Cuántas veces las sociedades modernas caen en los mismos patrones? La soberbia y el egoísmo de Sodoma son advertencias eternas de lo que ocurre cuando la humanidad se aleja de los principios divinos. Pero quizás uno de los mayores legados de esta historia es su impacto en el lenguaje y la cultura. La palabra sodomía ha sido interpretada de diversas maneras a lo largo de los siglos, generando debates y controversias. Sin embargo, el enfoque bíblico no está en un pecado específico, sino en un patrón de rebeldía general contra Dios y sus caminos. Por otro lado, en textos como el Midrash judío se añaden detalles fascinantes. Según estas tradiciones, los habitantes de Sodoma implementaron leyes crueles para evitar ayudar a los pobres, incluso llegando a castigar con violencia a quienes mostraran compasión. Estas tradiciones, aunque no canónicas, subrayan la profundidad de su corrupción. Hoy, mientras miramos hacia el pasado, la pregunta permanece: ¿qué nos enseña esta historia sobre nuestra relación con Dios y con los demás? Sodoma y Gomorra no solo son un recordatorio del juicio, sino también una llamada al arrepentimiento y a la búsqueda de justicia. El apóstol Pedro lo expresó así: Dios condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, poniéndolas como ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot. 2 Pedro 2:6-7. Este contraste entre juicio y rescate es central para comprender el corazón de la narrativa. Dios es justo, pero también misericordioso. Mientras reflexionamos sobre el destino de Sodoma y Gomorra, es imposible no notar los paralelismos con otras narrativas bíblicas de juicio, como el diluvio universal en tiempos de Noé. En ambas historias, Dios actúa para detener la corrupción que se había extendido por la tierra, pero también ofrece un camino de escape a aquellos que eligen la justicia. En el caso de Lot, fue un rescate físico. En el caso de Noé, un arca. Ambas historias apuntan al anhelo divino de redención, incluso en medio del juicio. Curiosamente, en la literatura extrabíblica se menciona que las llanuras alrededor del mar Muerto, donde se cree que estaban ubicadas estas ciudades, eran un lugar fértil y lleno de vida antes de su destrucción. El libro de los Jubileos narra que las tierras de Sodoma y Gomorra fueron una vez como el jardín del Señor, pero la decadencia de sus habitantes arruinó todo. Hoy en día,
Esa región está marcada por un desolador paisaje de sal y desierto. El Mar Muerto, conocido por su alta concentración de sal y minerales, se ha asociado durante siglos con los restos de estas ciudades. Incluso hay quienes especulan que las formaciones de sal que rodean el área, incluida una conocida como la esposa de Lot, son vestigios simbólicos de esta historia. Además, las ciudades de Sodoma y Gomorra se convierten en un punto de referencia constante en las enseñanzas de los profetas. Isaías, Jeremías y Amós las mencionan como advertencias a Israel y otras naciones. Si Dios no perdonó a estas ciudades por su iniquidad, ¿cómo podría pasar por alto los pecados de su propio pueblo? Estas referencias no solo subrayan la gravedad del juicio, sino también la esperanza de restauración que siempre ofrece Dios. Pero, ¿y si miramos más allá de la Biblia? En la cultura antigua, los relatos de Sodoma y Gomorra influyeron en otras tradiciones, como las de los griegos y romanos, quienes contaban historias similares de ciudades castigadas por desafiar a los dioses. Esto muestra cómo el concepto de un juicio divino universal resonaba incluso fuera del contexto hebreo. En el Nuevo Testamento, Jesús habló de Sodoma no solo como un símbolo de juicio, sino también de oportunidad perdida. En Mateo 11:23 a 24, declaró que si los milagros hechos en ciudades como Capernaum se hubieran realizado en Sodoma, esta habría permanecido hasta hoy. Este comentario resalta la gravedad de rechazar las señales y los llamados al arrepentimiento. El relato de Sodoma y Gomorra trasciende las páginas de la Escritura para hablar a nuestras propias realidades. En un mundo donde la injusticia, la corrupción y la falta de compasión parecen prevalecer, este antiguo relato se convierte en un espejo para la sociedad actual. Al observar las ciudades modernas, no es difícil encontrar paralelismos con Sodoma. La explotación de los débiles, la indiferencia hacia los necesitados y la búsqueda desenfrenada del placer sobre la virtud son características que atraviesan culturas y generaciones. Sin embargo, la historia no solo es una advertencia de juicio, sino una invitación a cambiar el rumbo. Un mensaje poderoso de esta narrativa es el papel del clamor. En Sodoma, el clamor del sufrimiento y la injusticia llegó ante Dios. Génesis 18:20. Esto nos recuerda que nuestras acciones no son invisibles. Tanto el mal como el bien tienen eco en la eternidad. ¿Cómo podemos, como individuos, contribuir al clamor por la justicia y la bondad en lugar de la destrucción? Espiritualmente, Sodoma y Gomorra también apuntan a la lucha entre la gracia y el juicio. La destrucción de estas ciudades puede parecer severa, pero no fue apresurada. Dios dio advertencias, envió mensajeros y escuchó intercesiones. Esto subraya que su juicio nunca es impulsivo. Siempre viene precedido por una oportunidad para el arrepentimiento. En la vida moderna, este principio se manifiesta en nuestras decisiones diarias. Aunque la sociedad avanza tecnológicamente, los problemas fundamentales de la humanidad, egoísmo, avaricia, abuso, persisten. Sodoma y Gomorra nos enseñan que el verdadero progreso no es solo material, sino moral y espiritual. El mensaje de Sodoma y Gomorra nos desafía a evaluar nuestras propias vidas y sociedades. ¿Qué podemos hacer para evitar caer en los mismos patrones de corrupción y egoísmo? Una lección clave de esta narrativa es el llamado a la intercesión y a la compasión. Abraham, en un acto de valentía espiritual, intercedió por Sodoma, pidiendo a Dios que la perdonara si allí se encontraban al menos 10 justos. Génesis 18:32.
Aunque el juicio cayó porque no se hallaron suficientes personas justas, la oración de Abraham nos muestra el poder de interceder por los demás. En la actualidad, esto se traduce en acciones concretas: defender a los vulnerables, luchar por la justicia social y orar por la transformación de las naciones. Además, el relato nos invita a reflexionar sobre el papel de la hospitalidad y la compasión en nuestras vidas. Contrario a la maldad de Sodoma, la Escritura celebra la hospitalidad como una virtud esencial. En Hebreos 13:2 se nos recuerda: no se olviden de practicar la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Esto se relaciona directamente con el episodio de los ángeles que visitaron a Lot. En un mundo donde la indiferencia parece ser la norma, la hospitalidad puede convertirse en un acto revolucionario. Ayudar a un extraño, ofrecer consuelo al afligido o simplemente mostrar bondad en lo cotidiano son formas prácticas de contrarrestar los valores destructivos que caracterizaron a Sodoma. Desde una perspectiva espiritual, el juicio sobre Sodoma y Gomorra también nos recuerda la urgencia de vivir con propósito. Jesús advirtió que el día del Señor será inesperado, como lo fue el juicio para estas ciudades. Lucas 17, 28, 30. Este llamado a la preparación no es para generar miedo, sino para inspirar a vivir vidas llenas de significado, justicia y amor. En nuestras relaciones interpersonales, la historia nos invita a promover la reconciliación y la construcción de comunidades basadas en principios divinos. Las ciudades modernas enfrentan desafíos similares a los de Sodoma: desigualdad, codicia y falta de solidaridad. Sin embargo, la diferencia la podemos marcar nosotros, viviendo como luces en el mundo. Filipenses 2, 10 y 15. Finalmente, la historia nos deja una esperanza inquebrantable. A pesar del juicio, Dios es un Dios de restauración. Incluso los descendientes de Lot, Moab y Amón, nacidos en circunstancias controvertidas, fueron incluidos más tarde en los planes divinos. Ruth, una moabita, se convirtió en ancestro directo del Mesías. Esto demuestra que no importa cuán sombría sea una historia, Dios puede redimirla para su gloria. En el contexto del mundo actual, Sodoma y Gomorra representan más que ciudades destruidas. Simbolizan sistemas de vida alejados de los principios divinos. ¿Qué podemos aprender de su destino? Para comenzar, es crucial examinar cómo el egoísmo y la falta de empatía erosionan la esencia misma de las comunidades. Sociedades que priorizan la riqueza, el poder y el placer personal sobre la justicia y la bondad están destinadas a colapsar, no necesariamente por fuego y azufre, sino por las consecuencias de sus propias decisiones. Tomemos como ejemplo las crisis globales actuales: desigualdad económica, explotación de recursos naturales y desastres climáticos. Todas ellas son, en cierto sentido, un clamor que asciende al cielo. En lugar de resignarnos, este relato nos desafía a actuar no solo como individuos, sino como comunidades comprometidas con el cambio. En el ámbito personal, esta historia también nos invita a evaluar nuestras prioridades. Estamos viviendo vidas que reflejan los valores del reino de Dios. ¿Somos como Lot tratando de hacer lo correcto en medio de una cultura corrupta? ¿O hemos caído en la indiferencia como el resto de los habitantes de Sodoma? En el libro de Enoc, un texto apócrifo venerado en algunas tradiciones antiguas, se menciona la conexión entre los ángeles caídos y la corrupción humana. Enoc describe cómo los ángeles rebeldes enseñaron a la humanidad artes destructivas y fomentaron la maldad en la tierra.
Algunos estudiosos han especulado que estas influencias espirituales podrían haber exacerbado la decadencia de Sodoma y Gomorra. Aunque estos detalles no están en el canon bíblico, enriquecen nuestra comprensión del contexto espiritual que rodeaba a estas ciudades. Otro relato que se conecta es el de Jonás y Nínive. A diferencia de Sodoma, los habitantes de Nínive respondieron al llamado al arrepentimiento y evitaron el juicio. Este contraste subraya que Dios siempre está dispuesto a mostrar misericordia si hay un cambio de corazón. La diferencia entre las dos historias no está en la gravedad del pecado, sino en la respuesta al llamado de Dios. En el ámbito moderno, esta comparación nos recuerda que nunca es demasiado tarde para cambiar. Las sociedades e incluso las personas más alejadas de Dios tienen la oportunidad de redimirse. Es un llamado a nunca dejar de interceder como lo hizo Abraham y a vivir vidas que inspiren a otros a buscar a Dios. En última instancia, la historia de Sodoma y Gomorra no es solo una advertencia, sino una invitación a confiar en un Dios que es justo, pero también misericordioso. A través de Cristo, el mensaje de redención se extiende a todos, incluso a aquellos que parecen estar más allá de la esperanza. Como escribe el apóstol Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Romanos 5:20. El destino de estas ciudades debe impulsarnos a examinar nuestras vidas y las de nuestras comunidades. Estamos siendo sal y luz en un mundo que lo necesita desesperadamente. Estamos abiertos al arrepentimiento y a la transformación, porque al final el mensaje más poderoso de Sodoma y Gomorra es que el juicio nunca es el punto final. Con Dios siempre hay una puerta abierta hacia la restauración. Una lección poderosa que surge de la narrativa de Sodoma y Gomorra es cómo las elecciones individuales impactan el destino colectivo. Lot, aunque justo en sus intenciones, tomó decisiones que lo colocaron en el corazón de una sociedad decadente. Eligió las llanuras fértiles, ricas y prometedoras, pero ignoró los peligros espirituales de vivir tan cerca de una cultura corrupta. En la actualidad, esto nos lleva a reflexionar. ¿Cuántas veces priorizamos el éxito material sobre la integridad espiritual? ¿Cuántas veces nos exponemos a entornos que, aunque tentadores, terminan erosionando nuestra fe y valores? Las elecciones de Lot nos recuerdan que lo que parece una bendición superficial puede tener un costo profundo si no buscamos la guía de Dios en nuestras decisiones. Otra historia bíblica que resuena con esta narrativa es la de los israelitas que vagaron por el desierto tras rechazar la tierra prometida. Números 14. Tanto en el caso de Sodoma como en el de Israel, vemos cómo las oportunidades de redención y bendición pueden ser rechazadas por falta de fe o discernimiento. Sin embargo, también vemos cómo Dios, en su fidelidad, nunca abandona su propósito redentor para la humanidad. De manera similar, Jesús lloró por Jerusalén, lamentando que no reconocieran el tiempo de su visitación. Lucas 19:44. Esto conecta directamente con Sodoma y Gomorra, recordándonos que la gracia de Dios está disponible, pero no se puede tomar a la ligera. Desde un punto de vista espiritual, la historia de Sodoma también ilumina el concepto de un juicio justo. A menudo se plantea la pregunta, ¿por qué un Dios de amor permitiría tal destrucción? Pero esta pregunta ignora el contexto más amplio. Dios no es solo amor, también es justicia. La corrupción desenfrenada, el abuso de poder y la indiferencia hacia el sufrimiento de los demás claman por justicia. El relato también nos desafía a evitar actitudes de superioridad moral.
A lo largo de la Biblia, el juicio sobre Sodoma se usa no solo para señalar la gravedad del pecado, sino para advertir que nadie está exento de caer en la misma trampa si no permanece vigilante. En un mundo tan dividido como el nuestro, el llamado a ser agentes de reconciliación y justicia es más relevante que nunca. Como seguidores de Cristo, somos llamados a ser diferentes, a vivir vidas que reflejen la luz de Dios en un mundo oscurecido por la codicia, el orgullo y la desesperanza. Al mirar hacia Sodoma y Gomorra, no debemos ver solo ruinas del pasado, sino señales de advertencia para el presente y el futuro. En palabras de Jesús, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Mateo 5:13-14. En última instancia, la historia de Sodoma y Gomorra nos confronta con la pregunta más fundamental. ¿Estamos viviendo de manera que refleje la gracia y la verdad de Dios? ¿O estamos contribuyendo al clamor de una sociedad alejada de su propósito divino? La historia de Sodoma y Gomorra no es solo un relato del pasado. Es un espejo que nos invita a evaluar nuestras vidas y sociedades. Nos muestra la gravedad del pecado, pero también la paciencia y misericordia de un Dios que siempre extiende oportunidades para el arrepentimiento. Lot, aunque imperfecto, representa a aquellos que buscan justicia en medio de la oscuridad. Su rescate nos recuerda que Dios nunca abandona a los suyos, incluso en las circunstancias más difíciles. Sin embargo, su esposa, que miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal, simboliza el peligro de aferrarse al pecado y al pasado. Su destino es una advertencia poderosa. Cuando Dios nos llama a avanzar, no podemos quedarnos atrapados en lo que dejamos atrás. Hoy, este relato nos desafía a preguntarnos: ¿estamos contribuyendo a la decadencia de nuestra sociedad o siendo agentes de cambio? ¿Clamamos por justicia y mostramos misericordia como Abraham, o nos hemos acomodado al entorno como los habitantes de Sodoma? En última instancia, la destrucción de estas ciudades nos habla del balance perfecto entre justicia y gracia. Como Jesús mismo dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Este mensaje nos da esperanza, recordándonos que aunque el juicio es real, la redención siempre está al alcance de quienes buscan a Dios con humildad y sinceridad. La verdadera historia de Sodoma y Gomorra no termina con fuego y azufre, sino con una invitación a cambiar, a vivir en comunión con Dios y a transformar nuestras comunidades con amor, justicia y fe. Si te ha gustado y te ha parecido informativo este video, no olvides darle me gusta y comentar tus reflexiones sobre este tema. Y no olvides suscribirte para que no te pierdas de más contenido como este. Que Dios te bendiga.